bien Twilight vende la idea de que Edward y Bella son la gran pareja, para mí los sentimientos de estos dos se pueden poner en duda muy fácilmente y ahora te muestro cómo. Para explicar el por qué se pone en duda los sentimientos de parte de Bella, tengo que empezar hablando de los vampiros de Twilight. Los vampiros de Twilight son depredadores, hechos y creados para atraer a los humanos. Los vampiros de Twilight son tan hermosos que son antinaturales. Su olor, su aliento, todo de ellos es agradable para los humanos. Como Edward alguna vez lo explicó, los vampiros son como una planta carnívora, hermosamente peligrosos. Los vampiros están hechos para encantar a su presa y conseguir alimento de manera más sencilla y práctica. Ahora, cuando Bella conoció a Edward y durante todo el libro no estaría hablando de nada más que la apariencia de Edward. Es algo de lo que Bella estaba hablando durante todo el tiempo, sobre lo hermoso que es, lo guapo que es, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que lleva a pensar, ¿estaba ella enamorada de Edward o enamorada de la apariencia de Edward? ¿Sentía algo sincero por Edward o tan solo estaba fascinada por una criatura que está hecha para hacer justamente eso, encantarla? A lo largo del primer libro, a menudo Bella queda encantada con Edward. Por ejemplo, cuando Edward se va con los Denali, pasa mucho tiempo pensando en lo enojada que estará con Edward, lo furiosa que estará y en cómo cuando lo vea le reclamará. Bueno, justo cuando lo ve de inmediato todo eso cambia. Adivina por qué. Así es, porque Edward Cullen era extremadamente hermoso. Lo mismo pasa cuando Edward la convence para ir con él a otra ciudad, donde tan solo tiene que usar su voz musical y su gran apariencia para que ella acepte. Al final parece que Bella está más encantada por lo que es Edward que el propio Edward, y ahí es donde yo quería llegar, dejando de lado el hecho que claramente Bella está absolutamente obsesionada con lo hermosa que es Edward, que no lo veo algo sin sentido porque ella es una humana, y ese es el punto. Lo vulnerable que es un humano hacia un vampiro no es tan solo en el lado físico, también en el mental. Un vampiro usando su apariencia puede encantar y manipular fácilmente a un humano. Y Bella muchas veces se distrajo simplemente viendo a Edward. Es que literalmente Bella lo único que tiene que decir de Edward no es sobre las características de su personalidad de las cuales está enamorada, no. Lo único que habla y habla y habla es sobre lo bello que es Edward Cullen a comparación de ella. Pero las cosas no acaban ahí. ¿Estaba Bella enamorada de Edward o de la idea de ser un vampiro? Recordemos que Bella sentía que ella no pertenecía con los demás y nunca se sintió parte de un lugar, hasta que llegaron los Cullen y la idea de la inmortalidad fue plasmada en ella. Más allá de pasar la eternidad con Edward, ¿acaso no la traía la fuerza, la agilidad, la velocidad, la hermosura, el hecho de vivir para siempre? Bella dudó mucho en casarse con Edward. Claramente era por cómo resultó el matrimonio de Charlie y René, pero por supuesto ellos no eran dos vampiros enamorados por toda la eternidad. ¿Por qué si estaba tan segura de que amaba a Edward y pasaría toda la eternidad con él, dudó tanto en casarse con él? ¿Acaso era porque muy dentro de ella sabía que en realidad no estaba enamorada de Edward y de la persona que era, sino de lo que era, de su belleza sobrenatural? Quizás Bella nunca estuvo enamorada de Edward, estaba enamorada de la idea de ser un vampiro. Incluso después de ser un vampiro, Bella se deleita y admite que nació para esto, pareciendo revelarse que por fin se cumplió el gran deseo de Bella de ser inmortal. Pero claro, sus pensamientos ahí nunca estuvieron con Edward, solo en lo magnífico que era ser un vampiro. No solo Bella tiene sus cositas que te hace pensar que tal vez las cosas no son como piensas, también Edward. ¿Estaba enamorado de Bella Edward o enamorado de su sangre? Si bien Edward fue diseñado para atraer humanos, la sangre de Bella está diseñada para atraer en todos los sentidos posibles a Edward. Él mismo lo dice. ¿Acaso su relación con Bella es tan solo jugar con la comida? Encontrando placer en la tentación, en el juego de estar tan cerca de su mejor comida y no comerla. Es más, muchas veces Edward actúa como si Bella no fuera una persona que puede tomar sus propias decisiones, como si la viera como algo menos que eso, como si fuera su propiedad. Los vampiros siempre han sido obsesivos con su casa, por eso los vampiros no sobreviven en aquelarres, por los posesivos que son con su casa. Y si algo Edward era con Bella, era posesivo. Él mismo lo admitió, que no pensó que una simple humana pudiera sentir lo que él sentía, viendo cómo él realmente veía a Bella como algo inferior. Edward amaba a Bella, o amaba el macabro juego que él tenía con la que veía como su presa. Era por eso que no quería convertirla. Si Bella se convertía, sería igual que él, un vampiro. Se perdería ese atractivo de su sangre, su presa pasaría a ser su igual. Tal vez toda esa charla de que los vampiros no tienen alma es tan solo justificaciones para tapar sus verdaderos deseos, y no solo eso. Recordemos que él no podía leer los pensamientos de Bella, lo que solo añade sal a la comida, ya que si su sangre ya es atractiva, ahora se agrega el conocer a una persona que él no podía leer. Él mismo dice que por primera vez tiene que esforzarse en conocer a una persona, ya que no puede leerla, lo que podía traerlo aún más.
¿Hasta qué punto era amor verdadero? Y no sentimientos obsesivos y posesivos hacia lo que era su presa más valiosa. Recordemos que Edward es un depredador. No se sabe si de verdad amaba a Bella o tan solo estaba fascinado con una persona que parecía estar hecho para atraerlo. Como un gato jugando con una bola de hule o un láser. Es divertido, pero ¿hasta qué punto veía a Bella como una verdadera persona a la que amar? Y no tan solo un juguete y una presa fascinante que tenía que descifrar. Fue fácil para él dejarla ir y usar sus inseguridades en su contra, como si no fuera nada. En realidad, él amaba a Bella, o todo fue un macabro juego de un depredador. Nunca lo sabremos. Para mí la pareja de Edward y Bella siempre me pareció curiosa, porque te lo venden como el amor verdadero, ya que Chelsea dice que su amor es inquebrantable y todo eso. Pero viendo cómo comenzó todo, me hace preguntarme hasta qué punto era amor verdadero, porque para mí este amor está inventado en muchas cosas cuestionables, que abren la posibilidad que de hecho nunca se amaron en verdad. Así que gracias por ver el video, y nos vemos en la próxima, si Dios así lo desea.